Y quienes están siguiendo esta audiencia por algún medio de comunicación. Un saludo para los distinguidos comparecientes. Y digo distinguidos porque cada crimen reportado como baja en combate significó anotar nuevas distinciones en sus hojas de vida. Qué bueno vivir aquí, donde los militares juegan a la ruleta rusa, no apuntando el revólver hacia su propia cabeza, sino hacia la cabeza de los adolescentes, donde los asesinos ríen al matar y acumulan cadáveres que tiñen los ríos de púrpura y nos cubren con un velo bermejo. Fragmento de Qué dicha vivir en este país tan bello, del escritor bogotano Nicolás Suescún Peña, fallecido en 2017. De ese texto me tomé la licencia de cambiar una palabra. En el breve espacio de tiempo que se nos ha concedido, trataré de precisar algunas inquietudes sobre las que invito a la reflexión. 1. Los asesinatos de civiles indefensos crecieron en aquella siniestra época en la que el discurso dominante era mano firme, corazón grande. Y efectivamente, la mano firme, autoritaria, apuntó sus fusiles en contra de los más vulnerables de la sociedad colombiana. Y el corazón grande, grande en mezquindad, aún hoy les niega a las víctimas una justa compensación, que no revivirá a sus seres queridos, pero en algo aliviaría las afugias que surgen de la tragedia. 2. Existe diferencia entre un régimen que persiguió y encarceló seres humanos por el solo hecho de ser judíos para luego exterminarlos y el régimen de mano firme, corazón grande, que engañó a los más indefensos, a los desempleados, a los excluidos para secuestrarlos, asesinarlos, desaparecerlos y presentarlos como botín de guerra, bandidos muertos en combate. 3. A través del lenguaje se disfraza la terrible realidad en detrimento de la experiencia de las víctimas. Minimizamos, adornamos, suavizamos los crímenes cometidos utilizando palabras técnico-jurídicas que no dimensionan el verdadero significado de los crímenes cometidos. Torturas, secuestros, desapariciones forzadas, asesinatos contra personas sexualmente diversas o en estado de indefensión o en condición de discapacidad. Y a quienes cometieron esos crímenes se les oculta detrás de tecnicismos como comparecientes y se les eleva a la categoría de responsables sin decir de qué son responsables. 4. Pareciera irrelevante, pero no. Recordar los crímenes como ocurrieron y nombrar a sus autores como corresponde hace parte de la memoria, de la verdad, de la historia, pero sobre todo de la dignificación de quienes fueron ultrajados. La voz de la justicia públicamente debe establecer responsabilidades y designar los lugares respectivos del agresor y de la víctima. Que haya justicia guardando las distancias. 5. El trillado lenguaje de discursos oficiales y medios de comunicación convirtieron el vocablo víctima en una palabra hueca, desgastada y generalizada, al punto de trivializar su significado lingüístico y su significación política, ética. No es posible totalizar su significado ni su significación, ni individual ni colectivamente. Estamos frente a un grupo homogéneo de individuos. No estamos, por el contrario, se trata de un universo heterogéneo de personas que requieren de miradas y reconocimientos diferentes.
Muy distinto es hablar con comunidades rurales de Casanare o con pobladores urbanos de las comunas de Medellín, sin importar que el grupo victimizante haya sido el mismo. El simbolismo de la palabra no abarca en su integridad al conjunto de personas que han padecido victimización. 6. Esta audiencia supone que los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y de guerra reconozcan públicamente su responsabilidad frente a esos crímenes. Ese reconocimiento y aportar a la verdad plena, es decir, exhaustiva y detallada, es la boleta de su permanencia en la JEP. 7. Pero, ¿quién determina que dijeron verdad plena? ¿Quién establece la virtud de sus palabras? ¿Quién percibe que mintieron? Las víctimas, indudablemente las víctimas. 8. Para alcanzar la verdad no basta el relato de los victimarios, se requiere la mirada de las víctimas, y más que su mirada, su sentir, la experiencia de su sufrimiento acumulado y su significación. 9. En cada uno de estos crímenes ocurren dos muertes, la física, la material y aquella que pretende ocultarla. Los victimarios buscan despojar esas muertes de toda significación moral. 10. Si esperaban ver una masa informe de seres derrotados, silenciados, humillados, lamentando su tragedia o lamiendo sus heridas, se equivocaron. Las víctimas que tuvieron la valentía y la dignidad de exigir que la muerte los abrazara de frente, no por la espalda, y los familiares que hace unos días en este mismo recinto les enrostraron la vileza, la inmensa cobardía de sus crímenes, representan la dignidad humana. 11. Según el Centro Internacional para la Justicia Transicional, sobre todo la justicia transicional tiene que ver con las víctimas. Se centra en sus derechos y dignidad como ciudadanos y seres humanos y busca la rendición de cuentas, el reconocimiento y la reparación de los daños sufridos. Al poner a las víctimas y su dignidad en primer lugar, la justicia transicional señala el camino a seguir para un contrato social renovado, en el que se incluye a todos los ciudadanos y se protegen los derechos de todos. 12. Si la justicia transicional pretendiera resolver el olvido de los crímenes a fin de alcanzar la paz estable y duradera, conseguir la reconciliación nacional o sanar las heridas lacerantes de las víctimas, nos enfrentaríamos a una impúdica reflexión. ¿A cuánta justicia estarían dispuestas a renunciar las víctimas para alcanzar la paz, la reconciliación o sanar sus heridas? ¿Verdad a cambio de qué? ¿Las víctimas se sienten restauradas? ¿Cuándo y quién repara los daños sufridos por las víctimas? 12. La reconciliación no puede sugerirse, mucho menos imponerse como una política de Estado. Corresponde a un proceso personal, individual, íntimo. 13. Lo simbólico no puede desdibujar ni maquillar la atrocidad de los crímenes. Las materas aquí expuestas, remendadas, decoradas y pintadas por las manos de algunas víctimas, no pueden disipar ni banalizar el terror que pretenden representar. Restaurar algo material difiere mucho de restaurar las heridas emocionales, físicas, sentimentales, psicológicas de un ser humano. En especial cuando ese ser humano no encuentra justicia ni el daño ha sido reparado. En especial cuando el estado que causó el daño es el mismo estado que se niega a restaurarlo, pero le habla de justicia restaurativa. 14. Esperemos que después de estas audiencias, en la retina, en el mutismo de los oyentes, quede la reflexión acerca de los crímenes, a la vileza delirante de los victimarios, y no el sopor pegajoso de arrepentimientos enmascarados. Muchas gracias.